Hola a todos. Un descubrimiento increíble es el que nos sorprende por lo que puede revelarnos. Un descubrimiento misterioso es el que nos deja con más preguntas que respuestas. Siguiendo esta lógica, un descubrimiento a la vez increíble y misterioso es el que hace ambas cosas. Este es un video del tipo mostrar y contar, así que déjenos mostrarles algunos descubrimientos que encajan en esta descripción y contarles más sobre ellos. Puede que hayan visto este objeto en las noticias relativamente reciente. En 2018, fue robado de un museo en Francia, provocando una pequeña crisis nacional hasta que fue encontrado y recuperado una semana después. Es un objeto por el que vale la pena preocuparse, ya que es realmente único en su tipo. Es un corazón humano contenido en un recipiente de oro macizo, rematado con una corona. Es el relicario de oro del corazón de Ana de Bretaña, de vuelta a salvo en el Museo d'Orbre. Ana fue una figura extremadamente importante en la historia de Francia. Es la única mujer que se casó con 2 reyes de Francia, y también logró encontrar tiempo para casarse con un emperador del Sacro Imperio Romano antes de fallecer en 1514. Su muerte fue considerada una tragedia nacional tan importante que el período oficial de luto duró más de un mes. En su propio testamento, especificó que a su muerte, su corazón debía ser extraído y colocado en un recipiente de oro macizo antes de ser enviado a la ciudad de Nantes y colocado en la tumba de sus padres. La mayoría de sus deseos se cumplieron, por lo que su corazón está en la caja de oro. Puede que no esté en la tumba de sus padres, pero el Museo d'Orbre está al menos en Nantes. Existen numerosos ejemplos de arte neolítico en Escocia, pero ninguno plantea un misterio tan grande como los conocidos como Towie Stones o Towie Balls. A veces se les llama más simplemente las bolas de piedra esculpidas, lo cual no es un título muy imaginativo. Las bolas no son particularmente raras, pero encontrar múltiples ejemplos de ellas no nos acerca a comprender la razón por la que fueron hechas o para qué servían. El primer ejemplo apareció en Aberdeenshire en el siglo XIX, pero otros han seguido apareciendo tan recientemente como en 2013. Son lo suficientemente pequeñas como para caber en la palma de tu mano, midiendo en promedio entre 5 y 12 centímetros de diámetro, y pueden estar hechas de cualquier roca común, desde granito hasta arenisca. En lugar de ser esféricas, están deliberadamente cubiertas de áreas elevadas y decoradas con líneas complejas y diseños circulares. Diseños similares también se han encontrado en artefactos que pertenecían a los pictos, que vivían en Escocia hace 2800 años, pero las piedras son mucho más antiguas que eso. Se supone que algunas tienen más de 5000 años. Las teorías sobre su uso van desde su potencial uso como armas hasta una especie de curriculum vitae llevado por los canteros para demostrar sus habilidades cuando buscaban un empleo remunerado. Pero estas son solo suposiciones. Mientras hablamos de comida, veamos qué se puede descubrir al examinar el contenido de una lonchera de la Edad del Bronce. Esta caja en particular fue encontrada cuando fue revelada por el derretimiento del hielo del glaciar del Paso de Lachen en 2012 a 2.400 metros sobre el nivel del mar en los Alpes berneses. La caja circular está hecha de 3 tipos diferentes de madera. La base es de pino, el sauce para los lados y el alerce para las juntas. Como la caja es de madera, fue posible para los científicos realizar una datación por radiocarbono, confirmando así que tenía al menos 4000 años. Sorprendentemente, el mismo hielo que preservó la madera también preservó parcialmente rastros de lo que había dentro de la caja. Los científicos encontraron alquilresorcinoles adheridos a las superficies interiores de madera, lo que indica que se utilizaba para almacenar o transportar granos enteros. Su presencia en este lugar preciso plantea preguntas a los historiadores. ¿Existía una ruta comercial que conectara estas altas tierras bernesas con Valais? ¿O era simplemente el caso de un excursionista empacando una lonchera antes de emprender un largo viaje? El pastel de frutas sigue siendo célebremente seguro
para comer durante mucho tiempo después de su elaboración. Incluso teniendo esto en cuenta, tendríamos serias reservas sobre el consumo de este pastel de frutas en particular. Tiene más de un siglo y fue encontrado en una cabaña en el cabo Adair, en la Antártida, en 2017. La cabaña en sí es una cabaña Borchgrevink, construida por el explorador noruego Karsten Borchgrevink en 1899 y utilizada más tarde por otros exploradores. Es la estructura construida por el hombre más antigua de la Antártida. Sin embargo, Borchgrevink no hizo ni transportó este pastel. Se cree que data de la desafortunada expedición Terra Nova del capitán Robert Falcon Scott de 1910 a 1913. Se sabe que una empresa llamada Huntley & Palmers suministró provisiones a la expedición Terra Nova, por lo que el pastel de frutas es probablemente su obra. El propio Scott nunca fue al cabo Adair, por lo que el pastel debe haber pertenecido al grupo dirigido por el primer oficial Victor Campbell, que se refugió aquí durante el invierno de 1911. Los expertos dicen que el pastel está en excelentes condiciones y todavía es comestible. Les creemos en su palabra. Debido a su estatus como alimentos ricos en energía, los pasteles de frutas siguen siendo opciones populares para los exploradores que visitan la Antártida. Los emojis quizás algún día se conviertan en la forma de lenguaje más utilizada en el mundo, pero si piensan que esto es un invento moderno, tenemos una sorpresa para ustedes. El smiley es el más utilizado y reconocible de todos los emojis, y es fácil reconocerlo grabado en el sitio de esta jarra de sorbete de 3.700 años de antigüedad que fue encontrada en Karkamış, en Turquía, en julio de 2017. El marcado se hizo deliberadamente y el estilo es casi idéntico al tipo de smiley que la gente dibuja hoy en día. Creemos que esto lo califica oficialmente como el smiley más antiguo del mundo. La vasija se utilizaba para beber sorbete, por lo que es muy probable que quien la poseía asociara el objeto con los buenos momentos y el placer. Por lo tanto, el smiley iría de la mano con su uso. En la época en que se fabricó la jarra, la región donde se encontró habría estado controlada por los hititas, así que nunca digan que los hititas no tenían sentido del humor. Los emojis digitales que utilizamos hoy en día fueron creados en la década de 1980, pero no entraron en uso común hasta finales de la década de 1990, cuando el mundo se conectó en línea. En 2013, se decidió que el astillero Neptune en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, se ampliaría. Antes de que comenzaran los trabajos de ampliación, se invitó a los arqueólogos a inspeccionar el sitio de construcción previsto. Cuando lo hicieron, encontraron una sección de 24 metros de largo de ferrocarril de madera. Este no es un ferrocarril de madera cualquiera, es el ferrocarril de madera superviviente más antiguo del mundo. Cuando se construyeron estos rieles en el siglo XVIII, los trenes aún no habían sido inventados. En cambio, el ferrocarril transportaba vehículos de madera parecidos a vagones conocidos como children's, que eran arrastrados por los rieles por caballos. Esta sección específica de 24 metros formaba parte del Wellington Wagonway, que fue construido en 1785. Es tan rústico que algunos de sus durmientes no son más que ramas de árbol que han sido cortadas y encajadas en la vía. El descubrimiento es de importancia internacional porque el Wellington Wagonway fue el primero en construirse con el ancho de vía estándar internacional, que se copió de los rieles de los vagones a los motores de vapor, y luego se convirtió en el estándar en todo el mundo gracias a la propagación del Imperio Británico. El descubrimiento estuvo en peligro desde el momento en que se hizo, ya que la madera quedó repentinamente expuesta a los elementos, pero desde entonces ha sido preservada. Siempre podemos contar con Egipto para proporcionarnos un flujo constante de descubrimientos arqueológicos, y aquí hay una verdadera obra maestra. Es el escondite de embalsamamiento más grande jamás encontrado en el país, y fue descubierto en Abusir. Los expertos del Instituto Checo de Egiptología de la Universidad Charles de Praga han estado en el sitio durante algún tiempo
excavando un cementerio de la dinastía 26. Pero para su inmensa sorpresa, encontraron las herramientas utilizadas para momificar a las personas enterradas aquí, así como los restos de las propias personas. Parece que después de terminar el trabajo, el escondite fue depositado en un gran pozo en la esquina más occidental del cementerio. Se compone de más de 350 vasijas de almacenamiento de cerámica que contienen los residuos y restos de diversos materiales de embalsamamiento, agrupados en 14 grupos distintos. Algunos de ellos son desconcertantes. Los arqueólogos encontraron 4 vasos canopos de piedra caliza a juego que llevan inscripciones que los identifican como pertenecientes a Guajibre Marinate, hijo de Lady Erturu. A pesar de la clara dedicatoria, no parece que los vasos hayan sido utilizados nunca. Quizás, Guajibre Marinate estaba gravemente enfermo y esperaba morir, pero luego se recuperó. O quizás sus familiares no estaban satisfechos con la calidad del trabajo. El Museo de Arqueología de la Universidad de Durham, en Inglaterra, presentó una exposición especial en julio de 2017, la primera de su tipo jamás cedida al país. Era el primer diploma completo de la flota romana jamás descubierto en suelo británico. La placa de cobre, que se ha vuelto verde por la edad, registra los derechos y privilegios otorgados a un marino militar romano tras su liberación honorable después de muchos años de distinguido servicio. La flota fue otorgada a un marino llamado Tigernos en el año 150. Aunque la gente navegó en barcos dentro y alrededor del Reino Unido mucho antes de esto, no conocemos los nombres de estos antiguos marinos. Tigernos es el marino con nombre más antiguo conocido en la historia británica. Según la placa, nació en Lancaster, en el condado de Durham, y sirvió durante 26 años antes de su liberación. Como muestra de agradecimiento, él y sus descendientes obtuvieron la plena ciudadanía romana y el permiso legal para casarse. ¡Qué atención! La razón por la que tan pocos diplomas de flota han sobrevivido hasta nuestros días en una sola pieza es que los descendientes de sus propietarios a menudo rompían trozos de ellos para utilizarlos como prueba de su propia ciudadanía. Quizás Tigernos nunca tuvo hijos. En 2017, se decidió que se construiría un nuevo estadio nacional de béisbol en la ciudad nicaragüense de Managua. Como de costumbre, se invitó a los arqueólogos a excavar el sitio antes de que comenzara la construcción. Al hacerlo, encontraron un antiguo cementerio. El equipo descubrió que todavía había restos esqueléticos presentes en el sitio, pero estaban misteriosamente dispersos, en lugar de estar enterrados en tumbas, como si el sitio hubiera sido perturbado en un pasado lejano. El equipo también encontró grandes recipientes de cerámica, que se supone que son ofrendas funerarias. Este es un sitio de cementerio precolombino y se utilizó entre principios del siglo IX y mediados del siglo XIV. Inusualmente, los expertos no pudieron ser más precisos que eso. Igualmente inusual, también hay restos humanos dentro de algunos de los grandes recipientes de cerámica antes mencionados. A diferencia de los huesos desarticulados, los recipientes están en excelentes condiciones y todavía tienen sus tapas ajustadas intactas en muchos casos. En lugar de ser uniformes en su diseño, vienen en diversas formas y tamaños, incluyendo círculos aplanados, formas regordetas y un diseño particularmente inusual que ha sido descrito como un huevo extraterrestre. Los descubrimientos no tienen un análogo conocido en Nicaragua. En 2015, arqueólogos del complejo del Templo Mayor en la Ciudad de México, descubrieron un enorme zompantli azteca. Este es el nombre dado a un artefacto macabro que es literalmente un soporte para cráneos humanos. En 2017, descubrieron que el zompantli era aún más grande de lo que habían imaginado inicialmente. El soporte para cráneos, que también a veces se llama una torre de cráneos, fue encontrado debajo del piso de una casa de la época colonial. Es circular, mide 6 metros de diámetro y está montado en una plataforma de 33 metros de largo y 12 metros de ancho. Los cráneos de los que está hecho están burdamente ensamblados con grava volcánica,
arena y cal. Los aztecas utilizaban el zompantli para exhibir las cabezas de los soldados enemigos capturados en la batalla. Después de ser capturados, los soldados enemigos eran sacrificados al dios en el que creían los aztecas, después de lo cual sus cráneos eran perforados a través de las sienes y ensartados en enormes estacas de madera, antes de ser finalmente montados en postes. Si necesitan una ayuda visual, imagínenlo como un ábaco increíblemente macabro. Hay 676 cráneos en la torre en total, pero estos son solo los que quedan. Es probable que hubiera miles. A principios de 2017, hubo una fuerte tormenta de lluvia en los Andes. Cuando finalmente se detuvo, dejó algo para que los arqueólogos encontraran. Esta cosa es esta máscara tosca de un rostro humano. La máscara de cobre tiene alrededor de 3000 años, lo que la convierte en el objeto metálico más antiguo fabricado por manos humanas, jamás descubierto en América del Sur. El descubrimiento se realizó en el noroeste de Argentina. Es una lámina de metal de aproximadamente 17 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho, con hendiduras o agujeros para representar los ojos, la nariz y la boca. También hay pequeñas perforaciones en los bordes de la lámina, lo que sugiere que pudo haber sido atada al rostro de alguien con una cuerda. Si este es el caso, habría sido bastante incómodo de usar. Cerca del sitio del descubrimiento de la máscara, los arqueólogos encontraron los restos enterrados de 14 personas. Uno de los cráneos estaba teñido de verde, lo que implicaba que esta persona llevaba la máscara cuando fue enterrada, y quizás incluso la llevaba puesta, hasta que la tormenta de lluvia expuso su tumba y arrancó la máscara. Durante mucho tiempo se pensó que el trabajo del metal en América del Sur comenzó en Perú, pero este descubrimiento cuestiona fuertemente esta idea. La variedad de bienes que se han encontrado en las tumbas egipcias a lo largo de los años significa que los arqueólogos nunca pueden estar del todo seguros de lo que van a encontrar cuando abren una. Sin embargo, incluso los arqueólogos que habían aprendido a esperar lo inesperado se sorprendieron con el descubrimiento de un dedo protésico de madera unido al pie de una momia que fue desenterrada recientemente de las tumbas en la ladera de Sheikh Abd Qurna, cerca de Luxor. Un análisis detallado de la antigua prótesis, que se supone que tiene alrededor de 3000 años, reveló que fue remodelada y reajustada repetidamente a lo largo de muchos años, probablemente con el objetivo de hacerla más fácil de usar para la mujer que la poseía. El grado de habilidad que demuestra la fabricación del dedo es impresionante. Es anatómicamente perfecto y viene con una cómoda correa de cuero ajustable para mantenerlo sujeto al pie. No les sorprenderá saber que esta es la prótesis más antigua jamás descubierta en el mundo y sirve como un recordatorio de que los científicos y médicos egipcios estaban cientos de años adelantados a su tiempo. Sorprendentemente, algunos de los descubrimientos que verás en este video fueron hechos por candidatos poco probables. Aquí hay un ejemplo perfecto de lo que queríamos decir con eso. En 2016, un empleado de una planta de energía en Israel descubrió una colección de artefactos de 3.500 años de antigüedad en el mar cerca de la estación de energía donde trabajaba. En lugar de encontrar toda la colección de una vez, Marcel Masalat siguió regresando durante varios meses para ver si el mar le traía nuevos regalos, y rara vez se sentía decepcionado con lo que encontraba. Ha acumulado un conjunto bastante amplio y variado de artefactos antiguos, que incluyen piezas de candelabros, morteros y majas, cuchillos, pasadores y piezas de granadas de cerámica, del tipo que se usaban en y alrededor de Israel durante los períodos mameluco y cruzado. Debido a que la mayoría de los objetos son de una edad similar, los expertos creen que es posible que se cayeran por la borda de un barco mercante en el área poco antes de la finalización de un viaje que los habría llevado a Israel desde Siria. Todos los objetos están ahora en manos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Hay muy pocas profesiones en el mundo más antiguas que la carpintería o la agricultura. Ya sabemos que ambas ocupaciones han existido durante miles de años, pero puede sorprenderte saber lo poco que ha cambiado la tecnología básica involucrada tanto en la agricultura como en la carpintería en todo ese tiempo.
En octubre de 2018, este conjunto de herramientas de 1500 años de antigüedad fue descubierto en la antigua ciudad griega de Alejandría Troas, en Çanakkale, en Turquía. La mayoría de las herramientas están en tan buenas condiciones que, con un poco de cuidado y atención, todavía podrían usarse hoy. Podemos agradecer el hecho de que las herramientas se guardaron en un enorme pitos de barro por su excelente estado de conservación. Las herramientas se colocaron en el enorme recipiente de almacenamiento en algún momento durante el siglo V, presumiblemente para su protección. Quienquiera que las puso allí nunca tuvo la oportunidad de volver por ellas. Quienquiera que fuera esa persona, había reunido una colección bastante impresionante de clavos largos, sierras, taladros, amoladoras, raspadores de espátula, cortadores de malezas, raspadores de tierra y hoces. La colección habría sido bastante valiosa, por lo que es poco probable que el acto de abandono haya sido deliberado. China tiene una historia larga y enrevesada. Durante milenios, el continente ha albergado innumerables culturas y civilizaciones diferentes, y sabemos mucho más sobre algunas que sobre otras. Sabemos muy poco sobre el antiguo estado chino de Shu, por lo que el hallazgo de esta máscara de oro en marzo de 2021 es tan significativo. Nos da un vínculo físico con personas que dejaron escasos documentos escritos o artefactos. La máscara se estima que tiene 3000 años de antigüedad, según los arqueólogos. Es de Saxindui, posiblemente el sitio arqueológico más importante del país. La máscara es uno de los más de 500 artefactos descubiertos durante la misma excavación, muchos de los cuales podrían estar relacionados con Shu. Muchos de los artículos están hechos de materiales valiosos como marfil, oro, jade y bronce. Son evidencia de la riqueza y prosperidad del estado de Shu, antes de que fuera atacado y capturado por el estado vecino de Qin en el año 316 a.C. La máscara, que es 84% de oro puro, fue usada muy probablemente por un sacerdote durante rituales importantes, según los expertos. Es posible que nunca podamos confirmar eso, pero es increíble que algo tan delicado haya sobrevivido durante tanto tiempo. Un mercado de segunda mano es el equivalente británico de lo que los estadounidenses llamarían una venta de garaje. Nunca sabes lo que puedes encontrar en una, y tampoco estás seguro de cuándo alguien podría vender algo, por lo que debería haber cobrado mucho más dinero. En 2014, el conductor de ambulancia Martin Jackson pagó solo 3 libras por lo que parecía ser un martillo de madera en mal estado y roto en una venta de garaje en Amble, en Northumberland. Su instinto le dijo que podría ser más de lo que parecía, y tenía razón. El martillo es en realidad un mazo egipcio antiguo de 4500 años de antigüedad, del tipo utilizado por artesanos y constructores para tallar templos. Después de que Martin llevó su martillo a un experto, fue posible rastrear el artefacto gracias a una distintiva banda de plata alrededor de su mango. Resulta que fue llevado de Saqqara a Irlanda por un oficial militar británico en 1905 y luego permaneció en su familia durante generaciones. Se desconoce cómo llegó a venderse por 3 libras en una venta de garaje, pero su verdadero valor probablemente esté más cerca de 3000 libras que solo 3. La isla griega de Santorini existe en un estado casi constante de excavación arqueológica. ¿Cómo podrían los arqueólogos irse alguna vez cuando siguen haciendo descubrimientos como el que estamos a punto de ver? A finales de 2018, los investigadores en el sitio de Akrotiri, en Santorini, identificaron las ruinas de un antiguo edificio público, al que apodaron la Casa de los Bancos. Dentro de la casa, encontraron una sola figura de mármol de una mujer protocicládica. Se cree que la escultura tiene alrededor de 3600 años de antigüedad y es típica de su tipo, con brazos cruzados y extremidades proporcionales. Se cree que la colocación diagonal de la figura dentro de un recipiente de arcilla es significativa, aunque los historiadores no tienen idea de cuál podría haber sido el significado previsto. Al igual que muchos de los artefactos reunidos de Akrotiri, la figura está en tan buenas condiciones porque fue preservada por la ceniza después de la erupción del volcán Tera hace más de 3500 años. El asentamiento fue destruido,
pero todo lo que estaba debajo de la ceniza y los escombros estaba protegido. No es sin razón que la gente llama a Akrotiri la Pompeya griega. Es probable que todavía haya descubrimientos por hacer aquí dentro de 100 años. A continuación, nos dirigimos al Reino Unido para ver un sitio antiguo fascinante, o tal vez incluso más de uno. Estas son las grandes minas de cobre del ejército de Conway, en Gales. En conjunto, las estructuras representan la mina de cobre prehistórica más grande del mundo. Los científicos no tienen duda de que aquí se extraía cobre, pero están menos seguros de por qué más de 30.000 huesos de animales fueron deliberadamente esparcidos por los pasajes laberínticos de la mina por los antiguos mineros hace 3.500 años. Al examinar el estado de la piedra, los geólogos creen que se extrajeron casi 2.000 toneladas de bronce aquí durante sus años de operación. Por ridículo que parezca, nadie sabía que las minas estaban aquí hasta que se encontró la entrada a los túneles durante una operación de paisajismo en 1987. Se llamó a los arqueólogos a la escena y finalmente identificaron un laberinto de túneles que se extendía a través de 9 niveles y 5 millas debajo de la superficie. Algunos de ellos son tan estrechos que no pueden haber sido accedidos o creados por adultos. Los científicos creen que pueden haber sido excavados por niños de hasta 5 años. Los usuarios originales de la mina la abandonaron hace unos 2.600 años, pero fueron brevemente traídos de vuelta para su uso durante la época romana y nuevamente en el siglo XVII. Han estado abandonados desde entonces. Mucho de lo que necesitas saber sobre el barco de la Edad de Bronce de Dover se puede determinar a partir de su nombre. Es un barco, es de la Edad de Bronce y fue encontrado en Dover, en Inglaterra. Sin embargo, descartarlo de esa manera sería demasiado simplista. Este es uno de los barcos de navegación marítima más antiguos que se conservan en el mundo. El barco fue descubierto accidentalmente por trabajadores de la construcción en el proceso de excavar una nueva carretera en septiembre de 1992. Tiene aproximadamente 3.500 años de antigüedad y estaba en un estado tan delicado en el momento de su descubrimiento que casi no sobrevivió al proceso de excavación. Un equipo del Canterbury Archaeological Trust finalmente cortó el barco en secciones y lo retiró pieza por pieza en el transcurso de un mes completo. Luego, lo volvieron a ensamblar en una galería especialmente dedicada en el Museo de Dover, donde el barco permanece hasta el día de hoy. La importancia del barco es difícil de exagerar. Con 9 metros de largo y hecho de ramas de roble y tejo, es lo suficientemente resistente como para haber cruzado el estrecho de Dover desde Inglaterra hasta Francia. El barco es de un tipo que ayudó a los antiguos residentes de Inglaterra a reunirse y comerciar con la gente de la Europa continental. Una forma poco halagüeña de describir la ciudadela de Erbil en Irak sería un sándwich arqueológico, que es la etiqueta que muchos historiadores y libros de texto le han puesto en el pasado. Sería más amable y preciso decir que este antiguo montículo fortificado ha sido construido no solo una vez, sino quizás una docena de veces, y la última versión del mismo se produjo miles de años después del primer asentamiento que se construyó allí. Debido a eso, hay capa tras capa de material arqueológico en el sitio para que los expertos trabajen. Se cree que la historia completa del sitio abarca 7.000 años. La ciudadela en la cima del montículo es una adición bastante reciente en comparación con eso. Ha estado en pie durante solo 4.300 años. Extrañamente, la ciudadela ahora está más elevada de lo que estaba cuando era nueva. Las casas de ladrillos de barro que se construyeron en el montículo se han desmoronado hasta convertirse en polvo y han construido el montículo más alto por un factor de aproximadamente 100 pies desde donde comenzó. Durante la mayor parte de su historia, la ciudadela estuvo ocupada por los pueblos kurdo o asirio, pero ha habido mongoles, otomanos, sumerios y europeos viviendo aquí en el pasado. Alaska no es un lugar fácil para vivir, ni siquiera hoy. Hace frío incluso durante el verano, y el clima es hostil. Para las personas que vivieron en la isla North Kodiak de Alaska hace cientos de años, la supervivencia se redujo a si podían pescar y cuántos peces podían atrapar. Frente a esa dura realidad,
se les ocurrió una nueva forma de pescar. Su método no se basaba en cebo, anzuelos o cañas de pescar. En cambio, hicieron grandes trampas para peces con piedra sólida. Los arqueólogos del Museo Alatic de Alaska identificaron por primera vez una antigua trampa para peces en su área en 2017. Está hecha de 2 corrales rodeados de muros de piedra. Las paredes son lo suficientemente bajas como para permitir que el salmón nade sobre ellas cuando la marea está alta, pero también lo suficientemente altas como para asegurar que no puedan nadar de regreso cuando la marea vuelve a bajar. Es una trampa astuta y presumiblemente habría sido muy efectiva. Mejor aún, es un tipo de pesca que no implica estar sentado durante horas esperando que suceda algo. Es probable que la trampa se construyera por primera vez hace 2000 años, luego se reconstruyera una y otra vez, casi hasta el comienzo del siglo XX. Nuestro próximo hallazgo es de un tipo que se replica en todo el mundo. Sin embargo, no tenemos idea de por qué. Viaja para ver los antiguos monumentos de Cornualles que vimos anteriormente y encontrarás algunos ejemplos de piedras agujereadas que datan de tiempos prehistóricos. También encontrarás piedras agujereadas en los templos malteses, en los dólmenes belgas e incluso en las grandes pirámides de Egipto. Nadie sabe por qué nuestros antiguos antepasados hicieron agujeros en piedras de pie como esta, por lo que cada una tiende a tomar su propio significado para las personas que viven cerca de ella. Como ejemplo, la piedra agujereada en Dog, Irlanda del Norte, se ha convertido en un lugar tradicional, donde los jóvenes se reúnen para profesar su amor mutuo y proponer matrimonio. Es poco probable que eso sea lo que la gente de la Edad de Bronce, que la erigió, tenía en mente. Pero por otro lado, no tenemos mejores ideas sobre sus intenciones. Las teorías locales sobre el origen de la piedra van desde su lugar de reunión para los reyes celtas hasta un altar pagano, o incluso un marcador para una tumba aún no descubierta. Se necesitaría mucho esfuerzo para perforar una piedra de esta manera hace miles de años, por lo que el acto debe haber sido a propósito. Pero es posible que nunca sepamos qué fue eso. Hemos hablado de 2 círculos de piedra durante este video hasta ahora. ¿Es Lindholm Hoyi, en Norisundby, Dinamarca, otro círculo de piedra? Bueno, lo es en cierto modo, pero también es mucho más que eso. Este campo de piedras de pie irregulares contiene círculos, pero también contiene líneas y otros patrones. En lugar de ser un antiguo calendario del tipo que muchos historiadores sospechan que son la mayoría de los círculos de piedra, Lindholm Hoyi es un enorme cementerio que todavía contiene los cuerpos de más de 700 vikingos. Los primeros entierros aquí, en realidad tuvieron lugar a principios del siglo IV, mucho antes del comienzo de la era vikinga, pero se volvieron más frecuentes durante la era vikinga, antes de detenerse repentinamente y sin explicación a principios del siglo X. La ubicación de la ladera del cementerio ofrece una excelente vista de la cercana Aalborg, pero la ciudad ni siquiera existía cuando la persona fue enterrada aquí. No habría sido más que campos abiertos. Los patrones habituales hechos por las rocas a veces parecen ser efigies de barcos largos con piedras puntiagudas en cada extremo. También hay evidencia de grandes incendios en el sitio, por lo que los barcos de piedra podrían haber representado lo real durante los funerales vikingos tradicionales. Hace 2300 años, la parte del mundo que ahora es China y Corea estaba dividida en innumerables reinos en disputa. Uno de los más poderosos de ellos fue el reino de Kagurio, que se estableció alrededor de ese tiempo y duró hasta el siglo VII. El reino sobrevivió durante 1000 años, pero hoy casi no queda nada de él aparte del complejo de tumbas de Kagurio. El complejo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y nos ofrece nuestra única oportunidad de obtener información sobre la vida y la cultura del pueblo de Kagurio. Aproximadamente la mitad de las 90 tumbas en el sitio están cubiertas de pinturas murales increíblemente elaboradas. Es probable que las tumbas decoradas fueran hechas para reyes, reinas y sus amigos y familiares aristocráticos. Las tumbas simples habrían estado abiertas a otros miembros de la sociedad, aunque está claro que incluso ser enterrado en una tumba simple era un honor mayor que el que recibiría el ciudadano promedio.
En lugar de representar escenas religiosas, de caza o ceremoniales, las pinturas nos ofrecen una mirada a la vida cotidiana de la gente de esta. La ciudad costera Egea de Aissos en Turquía ha arrojado varios hallazgos arqueológicos notables en los últimos años, y esto se confirmó una vez más en octubre de 2022, cuando se descubrió un silbato de terracota en la tumba de un niño. Basado en sus proporciones, está claro que el silbato fue hecho específicamente para el niño y probablemente fue enterrado con él como una preciada posesión personal. Los primeros indicios sugieren que el artefacto data de la época romana. Sorprendentemente, para un objeto de tal antigüedad, el silbato se mantiene en excelentes condiciones. Su diseño en forma de pájaro todavía es claramente visible, y si se colocara en los labios, probablemente aún produciría un sonido. Comprensiblemente, los arqueólogos se han abstenido de probarlo, dada su delicada y antigua naturaleza. El descubrimiento se realizó en los terrenos de la iglesia de Ayasma, un sitio tristemente conocido por numerosos entierros de niños. Silbatos similares han sido encontrados aquí antes, lo que ha llevado a los historiadores a preguntarse si estos eran juguetes comunes de los niños hace 2000 años en lo que ahora es Turquía, o si tenían un significado más profundo cuando se colocaban en las tumbas. En octubre de 2022, un agricultor de remolacha que cuidaba sus campos en Opava, en Chequia, se sorprendió al descubrir un cinturón de oro único de la Edad de Bronce en un campo que había trabajado cientos de veces antes. El cinturón estaba arrugado en una bola cuando lo encontró, pero pensó lo suficiente en él como para llevarlo adentro, enjuagarlo y enderezarlo un poco. Los arqueólogos profesionales probablemente preferirían que no lo hubiera manipulado tanto, pero al menos pueden ver que es un hallazgo notable. El cinturón ha sido analizado en el Museo Regional de Silesia y se ha determinado que está hecho de 84% de oro, 15% de plata y trazas de cobre y otros metales. El estilo decorativo de la diadema se ha utilizado para determinar un rango de fechas para el artefacto, que comienza en 1400 a.C. y termina en 800 a.C. Si bien los expertos ahora en su mayoría están de acuerdo en que el objeto es un cinturón, el objeto es tan delgado y delicado que inicialmente se pensó que era una tiara. Marco Aurelio es ampliamente reconocido por los historiadores como uno de los más grandes emperadores romanos. Ascendió al poder en el año 161 y gobernó el imperio hasta su muerte 19 años después, en 180. Los fanáticos del cine quizás lo recuerden interpretado por el legendario Richard Harris en la película ganadora del Oscar Gladiador. Era común que los emperadores romanos encargaran estatuas masivas de sí mismos para vigilar edificios importantes. Esa tradición continuó con la construcción de los baños romanos de Sagalazos, en lo que ahora es Turquía. Desafortunadamente, los baños fueron casi completamente destruidos por un terremoto en el siglo VI. Después de redescubrir el sitio, a principios del siglo XXI, los arqueólogos pasaron más de una década excavando cuidadosamente las ruinas. Su hallazgo más significativo fue una colosal estatua de mármol de Marco Aurelio, destrozada en pedazos. La mayor parte de la estatua está perdida. Solo se recuperaron la cabeza, la parte inferior de las piernas y el brazo derecho. Lo que sucedió con el resto sigue siendo un misterio. En teoría, todo lo dañado por el terremoto debería estar todavía en el sitio, aunque sea en fragmentos. En octubre de 2022, se descubrieron 10 antiguas tumbas etruscas en la necrópolis de Monterosi, cerca de Tarquinia, Italia. Los expertos creen que las tumbas datan de hace más de 2500 años, de los periodos villanovano y arcaico. Desafortunadamente, fueron saqueadas hace siglos y la mayoría de sus objetos de valor fueron robados. En ese momento, los ladrones de tumbas tenían poco interés en la cerámica, centrándose principalmente en los metales preciosos. Es por eso que muchos de los objetos funerarios, incluyendo cerámicas y jarras, todavía se encuentran dentro de las tumbas. Inusualmente, para los ladrones de tumbas, los ladrones volvieron a sellar las tumbas después de irse, habiendo roto primero las losas de nefrita originales para entrar. Quizás eran supersticiosos,
Los mejores de los recipientes pintados que quedaron son excelentes ejemplos del estilo geométrico etrusco. Algunos han sido atribuidos a un artista etrusco anónimo pero muy apreciado, conocido solo como el pintor de las palmas. Tristemente, muchos fueron rotos por los ladrones, que esperaban encontrar algo escondido dentro. Afortunadamente, todos los fragmentos rotos permanecen en su lugar y pueden ser reconstruidos. Será un trabajo lento, pero bien vale la pena el esfuerzo. Hay algunos lugares donde razonablemente podrías esperar encontrar un antiguo cementerio, y hay lugares donde absolutamente no lo harías. Encontrar uno debajo de una tienda departamental en desuso, en Haverford, Gales Occidental, cae en esta última categoría. Los arqueólogos estaban investigando lo que yacía debajo del antiguo edificio Aki White en la ciudad cuando encontraron lo que ahora creen que son los restos de un priorato de la época medieval, llamado San Salvador, que fue fundado por una orden de monjes dominicanos en 1256. Este es un descubrimiento que fue reportado por primera vez el 11 de octubre de 2022. El trabajo todavía estaba en curso en el sitio a principios de 2023 y todavía se estaban haciendo nuevos descubrimientos. Hasta ahora, los arqueólogos han identificado los dormitorios, los escritorios, los establos y los hospitales del antiguo priorato, pero están desconcertados por el cementerio. En lugar de estar lleno de monjes, está lleno de gente de todos los ámbitos de la vida y de todas las edades, incluyendo niños. Algunos de los enterrados aquí tienen heridas en la cabeza del tipo que serían causadas por flechas o balas de mosquete en la batalla. Una teoría es que las personas que murieron en una batalla cercana fueron llevadas al priorato para ser enterradas como una medida de emergencia, pero los historiadores no tienen conocimiento de tal batalla de esta época. Es una cruda realidad para los arqueólogos que pasarán gran parte de sus vidas profesionales enfrentados a la muerte, por lo que queremos decir que a menudo se encontrarán con restos humanos. En octubre de 2022, los arqueólogos en Luchau, Alemania, se encontraron con los restos humanos más antiguos jamás encontrados en el país. Para ser más específicos, lo que encontraron fue una tumba de cremación en el pantano de Duwensee, que es un lago interior prehistórico. El lugar ya es muy conocido por los arqueólogos, ya que contiene más de 20 sitios neolíticos y mesolíticos. Como suele ser el caso con los pantanos antiguos, las condiciones anaeróbicas de Duwensee significan que los restos orgánicos se conservan de una manera que nunca sería posible si fueran enterrados en tierra regular. En este caso, parece que los restos se han conservado durante unos 10.500 años. Se cree que el individuo enterrado era un miembro del pueblo pescador-cazador-recolector que vivió en Europa durante el período mesolítico temprano, de quienes virtualmente no se sabe nada. Se cree que era muy raro que enterraran ceremonialmente a sus muertos, lo que nos hace preguntarnos si esta persona era especial. Durante el verano de 2022, los arqueólogos que trabajaban en un sitio en México se dispusieron a intentar descubrir y redescubrir lo que pensaban que era una imagen de la Virgen María. Mucho antes de que hubieran terminado su trabajo, era evidente que lo que estaban viendo no tenía nada que ver con el catolicismo. En cambio, este es un mural prehispánico del siglo XVI que representa al dios conejo Tepoztecatl, la deidad azteca del alcohol y la embriaguez. El sorprendente descubrimiento se realizó en el Convento de la Natividad, en la ciudad de Tepoztlán, Morelos, que fue construido entre 1555 y 1580. Con el beneficio de la retrospectiva, los arqueólogos deberían haberse dado cuenta de que algo andaba mal antes. La Virgen María nunca ha sido pintada con plumas de plumas o escudos rojos, y ambos detalles eran visibles incluso antes de que comenzara el intento de revelar la pintura. El gran enigma aquí para los arqueólogos es por qué estos murales aztecas se dejaron en su lugar después de que el convento fue adoptado por los cristianos. Todo el convento está dedicado a la Natividad de la Santísima Virgen. Entonces, ¿por qué sus primeros ocupantes habrían tolerado la presencia de lo que seguramente habrían percibido como un ídolo falso en sus paredes? El antiguo pueblo chimú de Perú era avanzado en algunos aspectos, pero positivamente brutal y salvaje en otros. Como ejemplo,
practicaban el sacrificio humano y algunas de las personas que sacrificaban eran niños. En octubre de 2022, los arqueólogos encontraron los restos de 76 niños sacrificados en un sitio del Imperio Chimú llamado Pampa La Cruz, en Huanchaco, que es un destino turístico de playa en Perú. Cada niño tenía un corte transversal claro en el esternón, lo que demuestra que las cajas torácicas fueron abiertas para que sus corazones pudieran ser extraídos. La extracción del corazón fue el clímax del ritual de sacrificio humano, Chimú. Los Chimú establecieron Huanchaco durante el siglo IX y permaneció en sus sangrientas manos hasta que fueron expulsados del área por los incas en 1470. Se cree que Huanchaco debe haber sido un lugar de gran importancia religiosa para los Chimú, ya que se han registrado más sacrificios humanos aquí que en cualquier otro sitio Chimú conocido en el país. En este caso, los historiadores piensan que los sacrificios fueron organizados para consagrar un nuevo sistema de riego en los campos directamente opuestos al lugar del acto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría ser un antiguo lavabo ritual? Pues no te preguntes más. Aquí hay uno que fue encontrado durante las excavaciones en la antigua ciudad griega de Klasomanai en septiembre de 2022. Lo que queda de la ciudad está ahora en Urla, que está cerca de Izmir, en el oeste de Turquía. Para darle a este lavabo su nombre correcto, debería llamarse Periranterion. Pintadas en sus lados, hay representaciones de carreras de carros y figuras mitológicas en una escena muy concurrida. Según los expertos, el lavabo tiene alrededor de 2600 años de antigüedad. Tan concurrida como es la escena principal en sus lados, los bordes alrededor de él son aún más concurridos. Contienen más carros, esfinges y sirenas que rodean una base cilíndrica. Si bien este es un artefacto asombroso, no debemos pretender que es típico de los lavabos rituales de la época. De hecho, no se han encontrado otros ejemplos de ningún artefacto similar tan elaboradamente decorado como este. Originalmente, habría sido colocado dentro de un templo y utilizado para la purificación ritual, pero las extensas decoraciones en este podrían significar que tenía una función más específica y grandiosa. El rey Władysław el Codillo Alto es conocido por los historiadores en Polonia por unificar el país bajo una sola corona durante el siglo XIV. También es conocido por ser muy bajo, de ahí su poco halagador apodo. La gente de su época lo apodó Łokietek, que es una referencia a una unidad de medida polaca equivalente a unos 46 centímetros. ¿Era realmente tan pequeño? En realidad no. En octubre de 2022, los expertos sondearon su tumba en la Catedral de Wawel en Cracovia usando cámaras. Dentro del entierro, la cámara vio un conjunto de restos humanos en buenas condiciones, vestidos con regias túnicas azul oscuro y con un cetro real, colocado diagonalmente sobre su pecho. La vista obtenida por la cámara permitió a los científicos estimar la altura del rey con un margen de error de no más de 8 centímetros. Con eso en mente, creen que el rey Władysław el Codillo Alto medía aproximadamente 1,52 metros de altura. La altura promedio de los hombres durante su vida era de aproximadamente 1,65 metros de altura. Era más bajo que el hombre promedio, pero no tan drásticamente como su apodo nos ha hecho creer durante los últimos 700 años. Las excavaciones en el sitio del Parque Arqueológico de la ciudad de Chengshoushang, en Chengshou, provincia de Henan, China, han estado en curso durante algún tiempo, y es probable que sigan en curso durante varios años, especialmente si los arqueólogos allí siguen encontrando artefactos como esta máscara de oro, con una edad estimada de más de 3000 años, que data de la época de la dinastía Shang. Es incluso más antigua que otra máscara funeraria de oro antigua, descubierta recientemente, que fue encontrada en el pozo de sacrificio de Shanqingdui en 2021. Esta nueva máscara provenía de una tumba dentro de un cementerio en la esquina sureste del enorme sitio arqueológico, y es uno de los más de 200 objetos encontrados dentro de la tumba, que parece ser la de un noble. La colosal tumba tiene aproximadamente el tamaño de una manzana de la ciudad de Nueva York, cubriendo 10.000 metros cuadrados. Si bien la máscara es en su mayoría sin rasgos,
es lo suficientemente grande como para cubrir toda la cara de un adulto, y habría sido diseñada para servir un propósito específico. La gente de la era de la dinastía Shang creía que el oro otorgaba protección al cuerpo y evitaba que el espíritu se dispersara al descomponerse, por lo que decorar la máscara nunca habría sido la intención o el punto. El antiguo fuerte romano de Vindolanda es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Reino Unido, y descubrimientos como este son la razón por la cual es una boquilla de cornu y es extremadamente rara. El artefacto de aleación de cobre, que una vez fue parte de un instrumento musical y fue hecho en algún lugar entre los años 120 y 128, fue encontrado enterrado debajo del piso de un taller de Adriano. En aquel entonces, cuando estaba en una sola pieza, el instrumento habría sido llevado por un trompetista militar especial llamado Cornucin. Su trabajo era codificar las órdenes de su general en notas musicales y luego tocarlas sobre el campo de batalla como instrucciones para sus colegas. Es bastante común ver representaciones de cornúa en obras de arte y esculturas romanas, incluyendo en la columna de Trajano en Roma, pero encontrar parte del instrumento real ocurre con mucha menos frecuencia. No menos de 9 fuertes romanos diferentes fueron construidos en Vindolanda entre los años 80 y 5 y 370, cada uno construido sobre el anterior, lo que lo convierte en un sitio desafiante, pero gratificante para trabajar para los arqueólogos. Asegúrate de presionar ese botón de suscripción, tocar la campana y quedarte para ver más videos increíbles. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez.